Los saludo en este día, 26 de junio del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones con base en la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 15. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda porque hacía calor. Alzó la vista y vio a 3 hombres en pie frente a él. Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra, diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, cogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí en la tienda. Añadió uno: Cuando vuelva a ti dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por debajo pensando: cuando ya estoy seca, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de verdad que voy a tener un hijo a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara, que estaba asustada, lo negó: no me he reído. Él replicó: no lo niegues, te has reído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 1. El Señor se acuerda de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de la misericordia, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí, su nombre es santo. El Señor se acuerda de la misericordia, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de su misericordia, de la misericordia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de la misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob
en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial pidiéndole que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, nos llene de su presencia, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde la palabra de Dios, que podamos con ella cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Padre Santísimo, infinitas gracias te damos en este día, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tu palabra sana, tu palabra libera, tu palabra, Señor, exhorta. Tu palabra es más cortante que espada de doble filo. Que esta palabra tuya, Señor, sirva para que nuestra forma de vivir cambie, porque debemos cambiar nuestra forma de pensar. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, estas palabras, estas enseñanzas, para que tú seas el que nos guíe, el que nos muestre y nos enseñe lo que tenemos que aprender en nuestro diario vivir. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me parece que es muy importante. Son dos situaciones bien difíciles que vivimos todos los seres humanos, toda la humanidad, y es la enfermedad y la vejez. En la primera lectura nos está mostrando que Abraham y Sara no tenían hijos, que era un matrimonio que estaban ya avanzados en edad y por ende pues desde la razón no podían concebir, no podían tener hijos. Sin embargo, Dios cumplió esa promesa que le había hecho a Abraham de que un descendiente suyo sería con quien hiciera la alianza, y efectivamente entonces a estos tres hombres que obviamente están representando a Dios, uno de ellos le dicen a Sara que ella va a tener el hijo. Ella se ríe pensando desde la lógica del ser humano, desde la lógica del hombre. No es posible que una mujer de 90 años que ya no tiene periodos de menstruación, que ya no ovula, no es posible que tenga hijos. Entonces por eso ella se rió ante la manifestación que hizo el Señor de que ella iba a ser madre y iba a tener un hijo. Entonces esta es una de las situaciones que y hace una pregunta. Dios le hace una pregunta a Abraham cuando se da cuenta que ella se ríe y le dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Y para Dios no hay absolutamente nada imposible. Desde la razón, a veces nosotros creemos que hay enfermedades que son incurables. Desde la razón nosotros creemos que ya no es posible sanar, curar alguna circunstancia, que hay cosas que pasan con el tiempo y que nada ni nadie las puede cambiar. Pero la primera lectura nos está mostrando entonces que no hay absolutamente nada imposible para Dios, que todo es posible para el que tiene fe y que siempre se hace la voluntad de Dios por encima aún de nuestras propias creencias, de nuestra propia fe. Miren que aquí Sara no creía que fuera a tener un hijo. Ella no creía que por la edad que tenía tan avanzada y porque ya no tenía sus periodos de menstruación, ya no ovulaba, pudiera tener un hijo. Y aún por encima de su poca fe, por encima de ella, de lo que ella no creía, entonces Dios le dio un hijo, porque efectivamente Sara tuvo a Isaac con Abraham en su vientre. Entonces en el Evangelio entonces nos está mostrando otra dificultad que tiene también el ser humano, que es que la enfermedad.
La enfermedad nos está mostrando acá que un jefe de un romano llegó allá, un centurión llegó a hablarle a Jesús, a decirle que un empleado de él estaba enfermo y que eh, pues que necesitaba que le ayudara porque él sufría mucho, que era paralítico, que estaba en cama y sufría mucho. Y Jesús le contestó, voy a curarlo. Pero este centurión le dice, no es necesario que tú vayas a mi casa, no es necesario que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Y dice, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Entonces este centurión romano está diciendo, de hecho entonces Jesús dice que nunca ha visto a alguien que tenga tanta fe como a esta persona, este centurión, porque él sabe que Jesús es el Hijo de Dios y que todo lo que hace el Padre, que todo lo que hace el Hijo es porque el Padre se lo autoriza a hacer, y por eso es que dice, yo sé que vives bajo la autoridad del Padre, yo sé que vives bajo la autoridad de Dios. Y por eso ya razón, así como yo manejo de soldados y les digo, les doy órdenes y ellos la cumplen, asimismo el Padre te da órdenes a ti y tú las cumples. Eso es lo que le está diciendo. Y por eso Jesús dice, efectivamente, yo no he encontrado un hombre con tanta fe. Y le dice, no es necesario ni siquiera que vayas a mi casa, dilo con una sola palabra para que mi criado quede sano. Y Jesús entonces, ¿qué hace? Se admira y dice que no ha encontrado a ningún hombre con tanta fe como a este centurión. ¿Y cuál es la respuesta entonces? Y le dice, ve, vuelve a casa y que se cumpla lo que has creído. Miren cómo en el caso específico de Sara, Sara no creía posible tener un hijo, pero en cambio este centurión era tanta su fe que dice, no necesariamente tienes que ir a tocar, a ver a mi empleado, sino simplemente di una palabra y mi criado quedará sano. Y efectivamente Jesús le dice, vuelve a casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra en el día de hoy? Primero, a saber y a conocer que para Dios no hay absolutamente nada imposible, que aun cuando nosotros no creamos, Él puede hacer lo que su voluntad quiera hacer, como en el caso de Sara y de Abraham, que les dio un hijo, aún a pesar de la lógica, a pesar de la razón, a pesar de su avanzada edad y que ella ya no ovulara. Y a pesar de la poca fe de Sara, que esto podía suceder. En el caso del Evangelio sucede lo contrario. Era tanta la fe del centurión que cuando Jesús dijo, voy a curarlo, él le dijo, no hay necesidad que vayas a mi casa. Solamente una palabra tuya bastará para que mi criado quede sano. Era tanta la fe de él que aún en la distancia, sin que estuviera tocando al enfermo, sin que estuviera revisándolo a él, quedaba sano. Y miramos otro caso también que nos habla el Evangelio de la suegra de Pedro, que también estaba con fiebre. En este caso sí, Jesús la cogió de la mano y la fiebre le pasó, se levantó y se puso a servirles. Entonces nos muestra cómo con fe, sin fe, con la sola palabra o presente tocándonos, la situación es que cuando Dios quiere sanarnos, nos sana. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Acudir a Él, buscarlo a Él, en la presencia de Dios siempre, para que Él sea el que sane nuestras dolencias. El Evangelio termina diciendo, al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, Jesús, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Entonces es muy importante que nosotros cuando estamos enfermos, la Organización Mundial de la Salud dice que define la salud como el estado completo de bienestar físico y social de una persona, y es no solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición dice fue tomada a partir de los años 50, cuando se constató que el bienestar humano no solamente era el aspecto físico
o del cuerpo, sino también otros aspectos que están componiendo este bienestar, que es el estado de adaptación al medio biológico y cultural, el estado fisiológico de equilibrio, es decir, la alimentación, la perspectiva biológica y social, es decir, las relaciones familiares y los hábitos. Y cuando falta alguno de estos aspectos, entonces hay un desequilibrio y llega entonces que la enfermedad. Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra parte espiritual, porque miremos como decía en el Evangelio, que Jesús con su palabra expulsó, que al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Entonces Dios a través de su palabra nos sana. Dios a través de su palabra expulsa todas aquellas cosas que hay en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que nos impiden vivir en ese bienestar físico y social que Dios nos ha dado a través de la creación. Porque Dios no quiere la enfermedad de ninguno, Dios no quiere la muerte de ninguno de sus hijos, de ninguna de sus criaturas. Dios quiere es que todos seamos que tengamos un confort, un bienestar físico y social. Por esa razón entonces debemos creer, debemos tener fe, porque al centurión le sobraba fe. El centurión tenía una fe tan grande que ninguna persona en Israel la tenía. Entonces debemos confiar en que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo pueden sanar cualquier enfermedad que nosotros tengamos, sea física, emocional, espiritual. Cualquiera de estas situaciones puede ser sanadas cuando nosotros confiamos y tenemos fe en el Señor. Por eso vamos a orar y vamos a decirle: Padre Santísimo, te damos infinitas gracias. Te damos gracias, Señor, por estar en nuestra vida presente, en el momento del nacimiento, en la concepción, en nuestro crecimiento, también en la vejez, en la enfermedad, en las situaciones de dificultad. Hoy te pedimos, Padre, que aumentes nuestra fe. Danos la gracia, Señor, de que nuestra fe pueda aumentar por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa palabra que sana, esa palabra que expulsa demonios, esa palabra que hace que nuestra vida sea de absoluto bienestar ante tu presencia. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza para ti, Padre, para ti, Hijo y para ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.